Con relativa frecuencia recibimos llamadas de auxilio pidiéndonos cómo hacer para trasladar un recién nacido a otro centro distinto a donde éste ha sido recibido. En otras oportunidades, la madre llega a la consulta y dice que no lactó porque la leche no le bajó. En otras oportunidades vemos cómo traen al niño ataviado con una indumentaria, es decir, una ropita, unos gorros, unos zapatos apretados y comentando algunas cosas que obviamente ponen en evidencia que esa madre, ese núcleo familiar, ese padre, esa abuela, esos cuidadores, jamás asistieron a la asesoría prenatal pediátrica. ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál es la importancia de que tú con el bebecito dentro de la barriga, sin que hayas parido, acudas a la consulta con el médico pediatra? Empezando que si no lo conocías, si no es tu amigo, si no te lo recomendaron, pues vas a empezar a tener una buena relación o a decir, no, este no me gustó cómo habla, no me gustó, no hubo un buen rapport, que llamamos desde el punto de vista médico, y te cambias. Pero no esperes a tener el bebé en brazos para empezar de pediatra en pediatra, de médico en médico, porque esto no es lo ideal para una salud de tu niño y para un bienestar y tranquilidad dentro de la familia. De piel a piel con Miriam Raquel está con una invitada especial, con una chica que además de ser pediatra, tiene especialidad en salud pública, que es de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado, y que es miembro actual de la Comisión Científica de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, también mi sociedad, y que estoy súper emocionada porque voy a participar ahora con ustedes, me recibí la correspondencia, en el Congreso Nacional de Pediatría, que se celebrará el próximo mes en Venezuela, y tengo una participación desde el punto de vista de la dermatología pediátrica, así que todos están cordialmente invitados. También la doctora María Auxiliadora Cardoso Viloria ha sido expresidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría en el capítulo o en la filial de Lara. Y también ella es vicepresidenta de una fundación sobre autismo. Ella tiene una fundación que se llama Solo Faltas Tú. Solo Faltas Tú, y que tiene que ver con lo que es el espectro autista. Síganla en sus redes, @hablamipediatra, está en Instagram. Acompáñenos hasta el final porque vamos a hablar de la importancia de cuándo hacer la consulta, de cómo hacer para escoger al pediatra, entre comillas, ideal. ¿Qué tiene usted que comprar para esperar a ese bebecito? ¿Cuáles son las expectativas? ¿Por qué tiene que conocer o por qué es preferible que conozca al médico que va a recibir a su bebé, es decir, al neonatólogo o en todo caso al pediatra, dependiendo de dónde se encuentre? ¿Y cuáles son las ventajas de hacer esa consulta de pediatría cuando aún no ha nacido su bebé? Bienvenida, María Auxiliadora. Gracias, Miriam Raquel. Es un honor y hablar de este tema tan interesante y que sé que a ti también te atrae y tú también lo hiciste. Es una consulta que la Academia Americana de Pediatría, que también tiene una revisión muy bonita del tema, dice que es la base para la relación médico-pediatra-familia que va a durar entre 18 a 20 años. Imagínate tú la importancia de ese cimiento, de esas bases tan importantes que tenemos que hacer con esa familia por una relación que va a ser tan larga. Es la única consulta, como dices tú, el bebé va en la panza, en que no vamos a tener el bebé con nosotros en persona, sino en útero, y es una excelente oportunidad para primero conocer la familia, por supuesto lo que tú decías, a veces el momento de conocer al pediatra es cuando llegan a la sala de partos y van a decir, ajá, ¿dónde está la que va a parir, la que le vamos, cierto? Y esa es la manera que tú conoces a alguien que ni lo conoces porque viene pues ataviado con la ropa de quirófano, y ese es el momento en que
tradicionalmente se conoce el pediatra. Entonces, la idea de la consulta pediátrica prenatal es que tengamos un inicio de relación antes, que es hasta una consulta más tranquila, es planificada, es con una cita, es una consulta donde no nos vamos a estresar porque el bebé comió o no comió, porque todo ese momento lo tenemos con los padres y también lo podemos tener con otro familiar que quiera venir. Pero es esa consulta donde vamos a darle a los padres muchísimas indicaciones de situaciones, Miriam, Raquel, que tal vez son tan comunes y frecuentes en esos primeros días que van a ser hasta motivo. Una de la importancia de la consulta es que disminuye esas consultas a urgencias de los primeros días o esas consultas tempranas por situaciones normales o situaciones esperadas en un recién nacido y en una familia. Entonces abarca tantos aspectos: el bienestar del niño, el bienestar de la madre, la futura relación y involucrar a los padres en una situación de salud, en una conversación de salud de su hijo, que probablemente esa primera va a sentar la base para todas las demás. Hace poco recibí la llamada precisamente de una amiga porque el bebecito había nacido en un hospital en una ciudad en Venezuela, en el interior, específicamente en Barquisimeto, y el centro privado donde había nacido no estaba en condiciones de atender la urgencia o la emergencia que se presentó. Y entonces estas personas estaban, como decimos entre comillas, como locos, buscando un lugar donde trasladar al bebé. Porque en el sitio donde se había tenido el bebé, no se tomó en cuenta desde el punto de vista obstétrico prever todas estas situaciones, porque luego quien sufre las consecuencias es el bebé y el equipo, como ven aquí en el retén del Hospital Central de Maracay, el equipo de neonatólogos, intensivistas y especialistas y las enfermeras. Es decir, que existen estudios publicados que el transporte en útero, óigase bien, es decir, cuando usted no ha parido, es 5 veces más barato que transportar al recién nacido en una ambulancia. Es 28 veces más barato que hacerlo en un helicóptero, porque muchas veces el traslado, más de una vez lo hice yo en helicóptero, y 42 veces más barato que hacerlo en un avión. Tener que fletar un avión para trasladar a un bebé para salvarle la vida. Entonces, todas esas cosas se pueden prevenir si hay una comunicación suya con el pediatra, con el neonatólogo, pero principalmente con los ginecobstetras. Y este es un llamado a los colegas, pero también a ustedes que son los que llevan el bebé en su vientre, para que hablen con su ginecobstetra. Mire, doctora, a la hora de que se presente una urgencia, ustedes tienen cuánto es el costo, me lo tiene que referir a un centro, habrá cabida o no, todo eso tiene que ser planificado. Y eso es lo más grande, lo más importante, digamos, lo de mayor urgencia, igual como todo lo que se le va a hacer en la sala de parto. Esos consejos que le damos a los padres antes de que nazcan para estos primeros minutos de vida, ¿cuáles serían, María Auxiliadora? Completando lo que estabas diciendo, es importante evaluar los riesgos, evaluar ese antecedente, cómo va el embarazo, cómo está la mamá, qué patologías está cursando esta gestación que me pudieran hacer a un desenlace, a un nacimiento con una situación inesperada o una situación esperada, que como dices tú, tenga que nacer en un sitio con una complejidad suficiente como para no andar dando las carreras, como lo decimos vulgarmente. Entonces, la consulta generalmente yo la hago, la dividimos, la Academia Americana hace también como unos ítems importantes que tenemos que hablar, y uno de esos es eso: cómo va la gestación, cómo va la mamá, si tenemos todas las pruebas infecciosas, todas las pruebas que tenemos que hacer, cómo va la ganancia de peso, Miriam, que es tan importante y ahorita es un antecedente importantísimo para pediatría también, el hecho de cómo va la ganancia de peso, cómo está la relación entre ustedes, qué expectativas tiene la mamá de ese embarazo, porque a veces vamos con una expectativa y la realidad es totalmente diferente. La lactancia humana
es uno de los puntos más importantes de los cuales hacemos uso en la consulta pediátrica prenatal, porque inclusive hacemos la asesoría con el maniquí, hacemos la asesoría de la técnica de la lactancia humana para que sea más, entre comillas, para que la mamá vaya con esa instrucción de cómo va a ser el agarre, cómo va a ser la posición, porque definitivamente una de las barreras importantes de la lactancia es el que la mamá le van a decir todo eso con lo que tú iniciaste. Le van a decir que duele, le van a decir que se le van a romper los pezones, le van a decir tantas cosas y es el momento de la consulta prenatal para aclararle todas esas dudas y explicarle qué cosas vamos a hacer para no vivir todos esos mitos que son uno de los más frecuentes en la consulta. Cuando la madre va al paritorio, cuando va a parir, que sepa cuáles son esas señales de alarma, porque todos sabemos que pasa la ronda, pasa la revista, la revisan y luego se van. ¿En qué momento tú tienes que decir, mire, venga acá a coger de la mano a ese médico? No se va, porque lamentablemente hay que decirlo, precariedad en que se encuentran muchas instituciones, sobre todo en los países que están padeciendo hambrunas y situaciones terribles, como es el hecho de Venezuela, cada vez es más difícil que tenga usted, incluso en el privado, su médico a pie de cama. Eso no existe. Entonces, cuando la madre conoce qué puede suceder, qué puede pasar, y cuándo llamar y alertar de que algo está sucediendo con su bebé, puede ahorrar ese sufrimiento fetal y a veces la muerte del recién nacido o precarias condiciones que después son achacables a la matrona, al obstetra o incluso al pediatra. Y esto es un compromiso de todos, porque leo en ocasiones algunos médicos que dicen, mira, pero si yo te he dicho que no debes aumentar peso durante el embarazo, después no me eches la culpa a mí cuando ese bebé nace con un trastorno o con alteraciones que pudieron ser prevenidas, precisamente en la consulta con tu ginecobstetra o tu obstetra y con nosotros. Pero, ¿qué recomendarles a las mamás sobre los artículos a comprar, qué comprar y qué no comprar? Eso también forma parte de la consulta prenatal pediátrica. A veces vemos que siguen comprando o le regalan una cantidad de aparatos y la ropa. Yo le digo, mire madre, usted cómprale 5 o 6 monitos de esos cojonizos que sean una sola pieza, no que vaya por un lado el pantalón, por el otro lado que tenga broches, que tenga etiqueta. Usted elimine todo eso. Una sola y grande, 2 o 3 veces la talla. En ocasiones nos encontramos que el recién nacido está y no hay ropita para ponerle, porque todos lo compraron talla 0 porque era recién nacido. Esa talla no la compre. A veces a chiquitico hay que comprarle la ropa grande. ¿Qué otra recomendación? ¿Cuáles son esas medidas, esas cosas que ocurren en esos primeros segundos del nacimiento? Le va a explicar que van a hacer un piel con piel, bueno, valga la similitud con tu piel a piel. Que se va a hacer un piel con piel, que el niño, los cuidados que se hacen, porque es importante, todavía Miriam, Raquel, nos llegan de 5 años diciendo que no los aspiraron bien. Entonces, uno hace la aclaratoria y dice, mire, no, los bebés no se aspiran, se limpia lo que hay en boca, las gleras, las secreciones, se hacen estos cuidados para que ella sepa. Y lo que decías de la cama, pues explicamos que el niño tiene la coloración que tiene que tener, que una alarma es que el bebé esté pálido, que esté con un color oscuro alrededor de la boca o de las manos. Le explicamos que no lo tienen que bañar inmediatamente, que era una práctica que se hacía también hace muchos años. Le explicamos ese alojamiento en conjunto que va a tener con su bebé y, por supuesto, lo que va a hacer en relación al tipo de... Le explicamos cómo es la respiración inicial, cómo va a ser el estado de alerta, cómo va a ser. Y para que esté preparada para esos momentos, bueno, allá en España me imagino están mucho tiempo hospitalizadas, ¿no? Con los bebés una vez que nacen. No necesariamente. Aquí. Si todo va bien, ¿no? A los 2 días. Aquí lo que se hace, por lo menos en los grandes hospitales, que es mi experiencia, inmediatamente el bebé va al regazo de la madre, obviamente, ese primer contacto, y mientras se termina, si es un parto vía cesárea, mientras se termina ese procedimiento quirúrgico, el bebé va al regazo, al piel con piel, que me parece bellísimo, con el padre.
Piel con pelo, porque el No, papá bueno, porque tiene... los papás son peludos, sí. Entonces, y que eso también hay que decirles, que a veces, muchas veces vienen con la dermatitis irritativa porque el papá tiene una barba y un bigote que no se lo ha rasurado y entonces pincha al lo, bebecito y le lo provoca una pinche. dermatitis de contacto irritativo, eso también vale. Entonces colocan al bebé en el regazo del padre hasta que la mamá es subida a piso y Termino. entonces comienza la lactancia materna o el intento de lactar al bebé, pero por lo menos que esté allí practicando esa succión. Yo le digo, el bebé venía de un mundo y sale a otro totalmente diferente y hostil para venir de estar en la barriguita calientico con su mamá, ahora va a salir. Entonces es importante también explicar en la consulta prenatal los cuidados inmediatos que se le hacen y cómo va a ser esa transición desde el nacimiento a la habitación. No se deben comprar cojines antirreflujo, que no se deben comprar protectores de cuna, que todavía le mandan a uno la foto y uno le pregunta, ¿cómo tiene ya preparado el cuarto? Mire la cuna. O donde lo van a tener, tiene un protector acolchado, eso ya fue prohibido hace muchos años. Igual unos cojines de triángulo que los usaban para mantener el niño en la posición de cúbito lateral. Ya eso no se usa. El bebé tiene que estar en un sitio plano, firme, sin cobijas, sin sábanas encima. No podemos ponerle al bebé nada encima que pueda ir a la cara. El bebé tiene que estar vestido, como dices tú, con preferiblemente una pieza única, que no tenga botones, que no, ahorita no sé si allá pasa, aquí les regalan, salen del pabellón con la primera ropa y tú ves que es un gorro bordado en perlas, bordado en piedras preciosas. Igual la ropa. Todo lo que se desprenda de una pieza, de una ropa, puede ser un arma potencialmente fatal para un niño. La ropita no puede tener nada. Y ahí les incluimos los dijes, las pulseras, las esclavas, los aretes. Olvídense de eso. Nosotros tuvimos más de un caso de enucleación del globo ocular. Es decir, va a tener que vaciar el globo ocular porque uno de esos ajichirel, como llamo yo, uno de esos, algo que como un trozo de coral rojo para evitar el mal de ojo, o ese puñito así que es negro, que también tiene puya, o si no los azabachos, o si no las peonías, que cuando están perforadas y entran dentro del tubo digestivo son altamente tóxicas cuando están perforadas sobre todo, pero que se pueden comportar como un cuerpo extraño si lo tragan, pero el niño tiene unos reflejos que son unos reflejos inmaduros y cuando el niñito hace esto, lo que está colgando de aquí del dije puede raspar y lacerar la córnea y eso queda como un cabello permanente puesto enfrente, so pena de que pueda suceder lo que, como te digo, tuvimos 2 casos en el Hospital Central de Maracay con, desgraciadamente, finalizando con una enucleación del globo ocular en los niñitos precisamente por un pinchazo y la infección secundaria. Ya tengo otra historia que contar. Esa sí, tuya. Y entonces fíjate otra cosa que no deben comprar, son las fulanas andaderas. Tú ves que están prohibidas, están proscritas, que los traumatólogos ortopedistas lo dicen y ellos siguen con eso, igual que los zapatos, que sobre zapatos y el pie plano en los bebés tienen un vídeo, o mejor dicho, 2 vídeos que hicimos con una médico traumatólogo especialista en pie venezolana, por cierto, que trabaja aquí cerca en un hospital cerca de mi comunidad y quedaron excelentes, para que ustedes no malgasten el dinero y para que hablen con su familiar. Ese regalito que le van a dar, yo cuando hacía la consulta prenatal pediátrica en Maracay, yo les escribía a las mamás, ven que te voy a hacer las recetas. Y entonces le ponía la mejor crema que a mí entender como pediatra y dermatólogo pediatra me parecía. Cómprale esta crema humectante, cómprale este sustituto del jabón, no usa talco, porque no solamente lo que va a comprar, sino lo que va a dejar de comprar. Y las técnicas de aseo de los niños, que también tienen un vídeo sobre dermatitis por pañal, donde yo les enseño cómo lavar el culete, lavar, ojo, no son toallitas, no son esponjas, que son un caldo de cultivo para las bacterias. ¿Qué otro punto importante en la consulta prenatal pediátrica, mi doctora María Auxiliadora? Ese bebé, desde que sale del sitio donde nace, debe ir en un sistema de retención infantil. No es que la mamá
lo va a llevar en brazos porque atrás. Aquí todavía se ve que las mamás van en el puesto de atrás porque creen que en el puesto de atrás es más beneficioso, porque creen que es más seguro. El bebé, la familia tenemos que preguntarle a esa familia qué sistema de retención tiene y si lo saben usar. Es importante. Y que no sea un sistema de retención que le prestaron, no sea el de toda la familia que viene rodando de niño en niño, porque eso también se vence, eso también pierde validez, ese material pierde sus características y puede ser, en un momento de una colisión, puede dañarse. Entonces es importante. Debe ser homologado para cada tipo de coche, para cada tipo de vehículo. Debe estar en el sitio desde donde nace, debe ir en un sistema de retención infantil apropiado y siempre que salga, si sea del estacionamiento, debe ir en su silla. La madre puede ir atrás con él, pero tiene que ir en la silla, mirando hacia la maletera, siempre hacemos las recomendaciones y este es un punto importante. Otro punto de la seguridad es, por ejemplo, el agua con que lo van a bañar. Es importante la temperatura de esa agua y que la familia prepare todo lo que va a necesitar para el baño en el momento antes y no estar en ese momento lleva y trae cosas para el baño. Igual, Miriam, Raquel, hay las situaciones que se presentan con esos síntomas menores que ocurren, el llanto, el hipo, los estornudos. A veces creemos que es algo realmente que el niño tiene y son situaciones pasajeras que van a ir poco a poco. Hablando de estornudos, voy a entrar en un campo polémico. Doctora, que es que mi suegra, dígaselo usted, por favor, porque es que quiere ir allá y entonces lo coge y la señora resulta que fuma y aquel olor a tabaco, que hemos hablado muchísimo ya, que nunca es mucho, sobre el humo del tabaco. Entonces la abuela va impregnada en la nicotina que le lleva en el cabello, la sigue expeliendo después de haber fumado y entonces quiere coger al bebecito en brazos. Eviten esas visitas innecesarias. Los primeros 3 meses son vitales para un bebé. Y yo le digo a la madre, si te quieren ir a visitar, que te visiten y se queden en el salón. Pero al área donde está tu bebé, que de paso debe tener buena ventilación, no los dejes entrar, porque tú no sabes quién allí está incubando desde el SARS-CoV-2, o puede estar incubando cualquier gripe, o puede estar incubando cualquier enfermedad infectocontagiosa que la va a dejar en el ambiente y ustedes la van a respirar. Entonces no conviene que esté enferma mamá, papá, porque si la deja en casa también ellos van a pasarlo de persona en persona. Eso es muy importante y también tomar en cuenta que si le decimos, usted no le va a poner talco al bebé porque desde el punto de vista respiratorio está prohibido, desde el punto de vista de piel está prohibido, pues no puede ser que la abuela, la tía, la madre, el papá u otra persona se eche el talco, porque no lo tiene el bebé en su cuerpo, pero lo tiene el que lo está cogiendo, cargando, cuidando, apechugando, abrazando, y el bebé lo va a oler exactamente igual. Igual en las visitas, en ese bebé recién nacido, siempre les decimos que esos primeros minutos son de la familia, son del grupo familiar más cercano, esa intimidad y esa tranquilidad que necesita esa mamá para ponerse ese bebé por primera vez al pecho. Y algo que hablamos en la consulta prenatal es las inmunizaciones que debe recibir la madre, ¿ok? Fundamentalmente influenza, la vacuna triple celular, que fundamentalmente su protección es contra la tosferina. Ahorita hablamos de inmunizarse contra COVID-19. Es importante que esa mamá que va a recibir esas vacunas va a pasar los anticuerpos a su bebé y así vamos a protegerlo esos primeros meses mientras que está lo suficientemente grande como para recibir las vacunas. Entonces es un tema tanto las vacunas de ella en ese momento de la consulta prenatal y del grupo familiar, porque vacunamos también contra tosferina al grupo familiar cercano, lo que se llama la estrategia de capullo, que es hacerle un capullo a ese bebé protegiéndolo a su vez con el grupo familiar, y hablamos también de las vacunas que va a recibir el recién nacido. Afortunadamente la gente siempre pregunta
cuándo es la vacuna o cuál es la primera vacuna, el recién nacido, y luego poco a poco de cómo va a ir desarrollando el esquema de vacunación pues propio de cada país o de cada ciudad. Yo les digo, es muchísima información, pero por lo menos vamos yendo en cada consulta anticipando las vacunas que vienen. Hablamos en la prenatal de la BCG y luego hablamos cuando está recién nacido de las de los 2 meses y así sucesivamente. Es vital que escuchen al pediatra, que escuchen a las personas que tienen el conocimiento, porque esos primeros días, después que usted sale del paritorio, después que egresa del hospital, de la clínica, del sitio donde haya nacido su bebé, usted va a permanecer 5 o 7 días, que es cuando se recomienda acudir a la primera consulta con el pediatra, a menos que su bebé presente algún síntoma de alarma, que siempre es recomendable que regrese al sitio donde el bebé que ya tiene la historia y no se vaya a otro lugar o no se vaya a un ambulatorio cercano, porque la atención de emergencia de un recién nacido y hasta los 3 meses por protocolo, por lo menos aquí en España, debe ser en urgencia pediátrica de un hospital. Eso también lo tienen que saber, porque lo más probable es que necesitemos hacer un pinchazo, tomar una muestra, hacer algún estudio, y eso no se hace en cualquier unidad, en cualquier emergencia o en cualquier urgencia. ¿Qué hacer con ese ombligo los primeros 5 días? No vas a estar escuchando a la vecina que ponle la gasita, que échale el chorrito de alcohol, porque hoy en día sabemos que no utilizamos nada para el ombligo, para la curación, y sobre todo explicarles cuál es el tiempo en que el ombligo debe caerse. Sí, el ombligo, todavía hay mucho mito, las pobres mamás andan como locas buscando el alcohol absoluto. Ya sabemos que tiene que estar limpio y seco y ventilado, porque también hay que insistir en que no usen fajeros, que todavía vemos que los preguntan si lo tienen que usar. Tenemos que recordarles que el pañal no cubra el ombligo, el cordón, y que el tiempo de caída pues va a depender del grosor. Hay unos cordones que son más delgaditos, que se van a caer más tempranamente, y otros que van a demorar más. Pero es importante explicarles en este momento los signos de alarma con el ombligo. Si la piel está roja, si la ve inflamada, si hay secreción, si vemos que está como demorando más del tiempo, que cada niño va a tener su tiempo de caída, pero generalmente máximo 2 o 3 semanas. Pero es importante los signos de alarma cuando consultar si ella ve ese ombligo que no está como que con la evolución que nosotros le hemos comentado. Algo que también a mí me preocupa y que les estoy haciendo un vídeo sobre el color de la ropa que se debe utilizar cuando nos exponemos al sol, si es blanco o es negro. Ese se lo tengo preparado y pronto lo van a ver en el canal de YouTube de Piel a Piel, que les invito a seguir. Pero hablar del sol y el recién nacido. Hoy en día, por favor, no saquen a su niño vuelta y vuelta como un pollito, como hacíamos antes y lo recomendábamos, porque ya yo tengo 40 años en estos menesteres, tú eres mucho más joven que yo, pero mandábamos por dentro y por protocolo, desnude a su bebé y lo saca y lo pone en la ventana. El año pasado, por cierto, invitada por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, di una conferencia para los pediatras, pero que la pueden conseguir en mi canal, está ahí completa, y la hice a propósito en términos que ustedes, comunidad en general, pudiera entender, y con unas fotografías que están muy bonitas y son todas sobre sol y piel, para que sepan que no está indicado poner a torrar al bebé recién nacido ni en los primeros años al sol. Que esa captación y ese proceso y ese metabolismo de la vitamina D no requiere, y precisamente por eso nosotros damos la vitamina en forma de gotas. Lamentablemente vemos que mucho personal de salud lo sigue recomendando. Yo en estos días venía bajando hacia mi casa y veo en una esquina de una esquina de Barquisimeto una señora sentada en una silla con un bebé desnudo, llevando sol. Imagínate tú, eran las 3:30 de la tarde,
Yo, por supuesto, di la vuelta y me paré y me bajé y le dije, buenas tardes, señor. Le expliqué todo, pero la gente todavía, les hablamos de la ictericia, les hablamos de esa coloración amarilla que se puede presentar en algunos niños, la ictericia fisiológica, cuando consultar, y lamentablemente muchas mamás todavía vienen y le dicen a uno, doctor, es mi culpa porque no lo saqué al sol. Lo primero que le tenemos que decir es, no es su culpa, señora, pero lamentablemente todavía tenemos que hacer esa aclaratoria, y si fuese, lo ideal es que lo hiciéramos en la consulta prenatal para no tener eso que tú estás diciendo de esas exposiciones innecesarias y dañinas al sol. Se dice que con que usted lleve a su bebé una vez al mes a la consulta del pediatra, en ese recorrido, ya ese sol, ese resplandor que está recibiendo es suficiente. Igual como tampoco está recomendado, bueno, yo no lo voy a sacar al sol, no lo voy a exponer, pero lo voy a poner detrás del vidrio. Detrás del vidrio, esos vidrios de ventana, incluyendo los del coche, también tienen la posibilidad de dejar pasar la radiación ultravioleta en algunas de sus fracciones. La pregunta de que te la hacen desde la consulta pediátrica prenatal, que cuándo lo pueden llevar a la playa, que si lo pueden llevar de una vez, ese también es un tema importante. Fíjate, con respecto a la playa, yo no digo que no, porque incluso yo a mi nieto mayor, que ahora tiene 16 años, yo a los 3 meses lo sumergía, lo hundía, pero después de las 6 de la tarde, porque cuando tú decías que a las 4 de la tarde, cuando vemos la radiancia, es decir, el momento en que la radiación solar entra con mayor fuerza, en mayor perpendicular, eso varía de latitud a latitud, de país a país, de región en región. Pero a grosso modo, desde las 10, 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde, es que el sol es inclemente, por lo menos ahora en verano. Y ahora aquí en España es terrible. Aquí todo el año. Sí, entonces no se deben exponer. Y para eso, bueno, ya les invito a que vean un vídeo que tenemos allí sobre sol y piel en niños y cómo evitar las quemaduras en el verano. En relación a los medicamentos que le van a indicar a la mamá en el posparto, a hablarles de la seguridad, de aquellos medicamentos que pueden ser seguros. Les indicamos la página española de lactancia.org, porque en esos primeros momentos a veces no se pueden comunicar con uno y uno le dice, bueno, búsquelo allí. Inclusive también, Miriam, es importante hablarles de que a los bebés no se le dan bebidas caseras, infusiones de hierbas, eso lo decimos muchísimo, porque para esos síntomas comunes, esos síntomas de inmadurez del lactante, como el llanto, los gases, ante los gases es un tema que también lo aclaramos, todavía siguen dando la infusión de muchas hierbas que pueden ser algo que pueden tener gravísimas consecuencias en ese bebé tan pequeño. Entonces, nada de hablarles de infusiones de hierbas, prohibidas absolutamente en pediatría, diría yo. En el canal también tienen un vídeo que hicimos con un famoso que forma parte de la junta directiva de la parte de la sociedad científica, de la parte científica de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, el doctor Rafael, que hablamos sobre los cólicos, las regurgitaciones, el reflujo gastroesofágico y esos gases que no existen, eso de estar jamaqueando al bebé, todo eso se le enseña, y por eso es que es importante que usted acuda a la consulta, porque hay varios tipos. Puede acudir usted solita si no le queda otro remedio, pero lo correcto sería que vaya con el padre, vaya con la cuidadora o los cuidadores y vaya con los abuelos, con el núcleo familiar. Tenemos cada vez que derribar el mito de que si lo cargan se va a malcriar. Eso lamentablemente todavía lo escuchamos. Yo le digo, ¿qué te han dicho? Que si lo cargo lo va a malcriar. Entonces hay que hablar con los padres, hablar de que el bebé necesita el piel con piel, que el bebé necesita estar con mamá porque es a la única persona que conoce, con la que estuvo 9 meses andando para arriba y para abajo. Entonces esa mamá, ese cuidado se lo tiene que dar a ella muy cerca, que el papá también puede participar. A veces la gente hasta cree que tienen que dar algunos sustitutos de la leche humana porque el papá tiene que hacer algún trabajo, entre comillas. Ese papá también puede ejercer plenamente su paternidad, puede participar de los cuidados, los hacemos partícipes de esa conversación que hacemos en esa consulta pediátrica prenatal.
Otra cosa importantísima que hablamos es la dieta, la famosa dieta de la madre que está amamantando. Ya sabemos que no existe ninguna dieta, no existe ninguna restricción de ningún alimento. La mamá tiene que comer balanceado de todos los grupos de alimentos, debe comer sabroso, que disfrute el momento de la comida y que coma tan sabroso, porque sabemos que así a través de la lactancia van a pasar esos sabores que una vez que iniciemos la alimentación complementaria, el bebé se va a beneficiar de haber conocido antes un sabor por una leche materna saborizada con el alimento que la mamá comió. Entonces tiene que tener un equipo sólido que la acompañe. En el momento en que el bebé descanse, ella también tiene que descansar. No es que va a cuidar al bebé, lavar la ropa, lavar los platos, hacer la comida. Si tenemos a alguien que nos ayude, pues la mamá le vamos a quitar esos pesos que los va a seguir queriendo tener, pero que le van a dar más intranquilidad. Entonces, mientras la mamá esté más tranquila y acompañada, pues todo va a ser más. Ahí es donde entra en juego la familia y los amigos. Ven que te limpio la casa, te lavo los baños, te ayudo con la cita de la compra, te lavo la ropita del bebé, te preparo la comida. Mientras tu bebé duerme, tú también duermes para que puedas tener un amamantamiento, porque eso cansa. Y tomen en cuenta que usted, para escoger su pediatra, tiene que primero tratar de escoger yo voy a decir algunas cositas y tú me complementas. Ese pediatra que, como decía la doctora, acompañará a su hijo hasta cierta edad, y si lamentablemente tiene alguna patología, en los grandes hospitales como el Hospital José Manuel de los Ríos de Caracas, el famoso hospital de niños, donde yo tuve oportunidad de formarme en parte como dermatólogo pediatra, allí veíamos a los niños hasta de 25, 30 años cuando tenían alguna patología que había sido descubierta, descrita, seguida, tratada en ese servicio. Y entonces es importante saber si los pensamientos de esos médicos son iguales a los suyos, si es un pediatra que está con la prolactancia materna, cómo es la forma de conducirse, es estudioso, no es estudioso, comunica, sabe comunicar o no. Como digo yo hoy en día, y tú que eres especialista en redes, si tu nombre no está en la web, tú no existes. Lo cual no quiere decir que no hayan algunos de nuestros maestros que lamentablemente no nacieron en esta era ni se montaron en ese tren, no sean sumamente valiosos aunque no los encontremos en la web. Sí, es importante que sepamos cómo nos vamos a comunicar con nuestro pediatra, qué vías. Es importante conocer el espacio donde trabajamos. Nosotros generalmente le mostramos el consultorio, las áreas de trabajo, el área de interrogatorio, el área del examen físico, el área donde hacemos la vacunación cuando tenemos que vacunarlo. Y que conozcan cómo es la dinámica del consultorio, cómo es la dinámica de las citas, qué hacer en caso de una emergencia, qué sitios, por ejemplo, aquí en Barquisimeto, qué sitios de atención médica tienen emergencia atendida por un médico pediatra para que acudan allí, porque acuden, como dices tú, a un ambulatorio donde lo va a atender, por ejemplo, un niño recién nacido, un médico general, igualito va a tener que ir. Entonces, en esas situaciones debe ir a un sitio que tenga la complejidad necesaria para que lo atienda un pediatra las 24 horas en caso de que haya una emergencia. Eso también lo debe conocer, qué cosas se consultan por teléfono y qué cosas no. A veces creemos que el WhatsApp o cualquier red, por ejemplo, podemos responder. Hay situaciones donde hay que examinar al bebé, donde hay que hacer un interrogatorio exhaustivo de la enfermedad o de la patología o de la condición con la que esté cursando en ese momento, y que a veces solo por teléfono podemos dar algunas recomendaciones, pero que si tenemos que indicar un tratamiento, prescribir X tratamiento, tenemos que tener más seguridad y más. Eso lo da el interrogatorio y el examen físico del paciente. Dentro de ese aspecto de escoge tu pediatra, entra también en juego los antecedentes del bebé o las comorbilidades o las enfermedades que acompañen lamentablemente a su bebé. Si son lesiones de piel, pues lo mejor sería, como yo,
Sí, si Claro, usted es vegetariana, lo mejor será un pediatra que tenga una especialidad en en nutrición. nutrición. Y Sí, también es muy hablarles importante, que en es importante. ocasiones nosotros nos valemos de un subespecialista para manejar algunas situaciones. Yo les digo, mire, yo no me las sé todas. Si tiene un problema con el gastroenterólogo, va a ir al gastroenterólogo. Que hay situaciones que se necesitan de un manejo multidisciplinario y que entre todos vamos a llevar a hacer una conclusión, a hacer una recomendación, pero que, claro, uno siempre es como el que lleva mire, va a tal lado y venga, ¿qué le dijo la doctora? Va a tal lado, ¿qué le El de la dijo? orquesta. Que lo que dijo que lo que diga a este se corresponda bien con lo que el otro especialista dijo. Me Y encanta, así llevarla. me encanta Ujú. María Auxiliadora porque acabamos de subir al canal un vídeo sobre precisamente el TEA, el autismo, el aspecto metabólico del autismo, y hablábamos con la doctora Omidres Pérez sobre la importancia del enfoque y el tratamiento y la valoración multidisciplinaria, que muchas madres no lo entienden, y eso lo tiene que saber desde antes de que nazca su bebé, sobre todo si tenemos alguna patología, si ha sido diagnosticado, si tiene antecedentes en la familia de algún trastorno. Entonces, O por ejemplo, si el niño viene con alguna malformación congénita, por ejemplo, de las vías urinarias, ya sabemos que va a estar involucrado el nefrólogo, el urólogo, que vamos a hacer el radiólogo, si hay que hacer algún estudio. Por ejemplo, si el niño tiene algún problema con una cardiopatía congénita, en qué momento va a estar el cardiólogo allí, cada cuánto tiene que ser evaluado, el que nazca en un sitio donde esté accesible un cardiólogo pediatra o un área de cuidados intensivo. Eso también es parte de ese interrogatorio y de esos antecedentes maternos que tenemos que dejar bien claro que cuál va a ser la evolución postnatal. se necesita de un equipo multidisciplinario, así como el que Ahí están viendo en esta está, fotografía que amo, qué bello. donde está el doctor Luis Alfredo González Aveledo, está su esposa, que es intensivista pediátrico, está mi querido amigo que ya ha fallecido, que hacía criocirugía, está un neonatólogo, Manuelito, que lo hemos invitado varias veces a que esté aquí con nosotros, están estas dos chicas enfermeras aquí en el servicio de neonatología, pero los padres a veces no entienden, y muchas veces son los médicos, los especialistas, los colegas, y lo digo de buena manera, que no sueltan al paciente y entonces tiene algo y vuelve con la infección urinaria y pues, mándaselo al nefrólogo pediatra, que por mucho que nosotros sepamos, conocemos más o Claro. menos, digo yo sé un poquitito de pediatría y de lo que llevo haciendo y estudiando y para lo que me gradué, dermatología pediátrica, pero no lo conozco todo e incluso los casos de dermatología pediátrica los compartimos. Aquí de hecho tienen a un dermatólogo pediatra y tienen a un dermatólogo, a Benjamín Trujillo ya fallecido, y está Eleonora Sánchez Blasco de González, que este es el doctor Luis Alfredo González Aveledo, acompañándonos con Manuel Lovera, que era el neonatólogo. O sea, un equipo multidisciplinario que nos ayuda a solventar la patología que pueda tener su bebé. Entonces, no Otra cosa dejen llevar. antes que se me olvide que también algo de lo que conversamos siempre en la consulta pediátrica prenatal es las pruebas de despistaje o de screening que se hacen al recién nacido. El de screening metabólico, el despistaje auditivo, también lo ideal hiciéramos el de cadera, dependiendo de los factores de riesgo, pero que son evaluaciones que se le van a hacer a su recién nacido de manera habitual para descartar estas patologías y que están disponibles. Bueno, aquí hay unas que están disponibles, otras no, pero siempre lo hablamos porque es importante que los padres sepan cuál es el deber ser en ese momento de esas pruebas. Lleve todo anotado. Yo también le digo eso en la consulta a las mamás cuando los derivo a algún otro especialista. Le digo, mire, si vas a ir allá, por favor, dile, mire, la pediatra que me está viendo, la doctora Miriam Raquel, me dijo que debía preguntarle esto y esto, y tú cuéntale todo, no esperes, porque tenemos que tomar en cuenta los espacios, sobre todo las consultas públicas, que son muy cortos en tiempo para la atención. Y entonces hay algunos papás que te plantan cara y te dicen, eso está en la historia, pero si yo me pongo a revisar cita por cita de cuándo viniste y lo que escribe el otro, no te paso la consulta de este momento. Entonces, por favor, padres, ayuden a los médicos, no nos dejen la carga ni la culpa a nosotros solos. Vaya usted preparado. Mire, mi hijo cuando nació tuvo sufrimiento fetal. Es un bebé que tiene edad corregida porque nació
antes de las 40 semanas o las 38 semanas y entonces tiene tantos meses menos, no tiene las vacunas, yo padecí esto, en casa fumamos, mi esposo me pega, lo que usted tenga que contar, pero cuéntelo. Usted lleva todo anotadito y en 1 minuto o menos usted ha puesto en auto, como decimos desde el punto de vista legal, usted nos ha brindado la oportunidad de nosotros hacer una mejor consulta. Nunca le vamos a decir que eso que usted está preguntando no es importante, nunca se lo vamos a decir. Siempre para nosotros le vamos a dar extremo valor a lo que los padres nos dicen. Ellos son los que están las 24 horas con su bebé, son sus padres, su madre, ellos son los que lo conocen mejor y siempre la preocupación de los padres tiene que ser para el pediatra un motivo de que vamos a ver qué es lo que me está diciendo, vamos a ver qué es lo que le está preocupando y darle la tranquilidad cuando sea necesaria de que esa situación es una situación pasajera, que es una situación benigna y que va a ir solucionándose, entre comillas, a medida que su bebé va creciendo. Yo los crié a todos ustedes y ahí están fuertes y sanos. Sí. Al respecto, mi opinión es fuertes y sanos, entre comillas, porque muchas veces las situaciones no se expresan, sino después de muchos años. No, exacto, que yo siempre como chuches y no me pasa nada y no engorda. Espérate que llegues a cierta edad para que veas los resultados. Si ese bebé va a crecer en un ambiente obesogénico, va a ser obeso. Si ese bebé va a crecer viendo fumar a sus padres, va a fumar. Entonces tratemos de ser la mejor familia con los menores riesgos posibles, con la menor exposición a tóxicos, a tabaco, a todas las cosas que esa familia debería. Yo les digo, si el bebé va a comer bien y va a comer saludable, ¿por qué no adherirnos nosotros a esa dieta de ese bebé? Porque cuando el bebé esté grande va a verla a usted comer lo que está comiendo ahorita. Entonces el bebé va a comer irremediablemente lo mismo que comen los padres. Entonces tratar de ser esa versión bonita de familia sin riesgos, y les hablamos siempre de que estamos transitando los primeros 1000 días de la vida, que ahora no se sabe qué son esos primeros 1000 días beneficiosos para esos días, que son los primeros 2 años, sino que, como que tú decías, son beneficios para toda la vida. Lo que hagamos en esos primeros 1000 días, que cubren desde el momento de la concepción hasta que el niño cumple los 2 años, va a ser decisivo para la vida entera. Con respecto al cigarrillo, no es solamente la imitación que vean fumando, puede ser el humo de tercera mano, ese humo que no se ve, esa nicotina que queda en el cabello, en la ropa, en las paredes, en el suelo, cuando el nene empieza a gatear, y que provoca otitis, amigdalitis, neumonías, predispone a las bronquiolitis, a las bronquitis, al asma, es un factor desencadenante de muchas otras infecciones, y que los padres vienen buscando un jarabito para la tos y no son conscientes, aunque tú se lo digas, de que deben dejar de fumar. ¿Usted sabe cuál es el de la tercera mano? Entonces dicen, no, porque la gente oye el fumador de primera y segunda. Y yo le digo, ¿y usted sabe cuál es el tercero? No, ese no. Entonces cuando uno les explica cómo queda impregnado todo, porque la gente dice a veces, yo salgo, fumo. No, pero yo fumo afuera, doctora, le dicen a uno. Sí, fuma afuera. Fumar en un parque tiene una distancia de 8 metros a la redonda, donde los residuos de la nicotina del tabaco pueden llegar. Las dulas también forman parte importante del acompañamiento a la madre, tanto antes, durante y después del nacimiento. Lo que yo también te quería comentar es de esa primera consulta postnatal, que lo hablamos, dependiendo de cuándo fue el alta, es que vamos a hacer esa primera cita, pero generalmente puede ser entre el día 4 y el día 7 de edad. Puede ser más temprana si el alta fue muy precoz, o un poquito más lejos si el alta, como dices tú, fue al segundo, tercer día. ¿Es verdad que mientras una mamá está dando el pecho no debe comer o tomar algo al mismo tiempo? Falso, es un mito. Lo ideal es que esté concentrada con su bebé, por supuesto, pero puede comer, no pasa nada. Todavía les dicen a la mamá que no coman porque se le va, que lo que está comiendo en ese momento va a pasar y va a poner al bebé intranquilo. No, es un mito. La mamá puede dar la tética en cualquier momento, que no pasa absolutamente nada.
Volviendo a la consulta, esa primera consulta entre el día 4 y el día 7, después volvemos a ver la recomendación de la Academia Americana y también aquí el Ministerio de Salud, la otra consulta es al día 15. Esa consulta es importante porque allí vamos a ver que se esté dando efectivamente la transferencia de leche, que el amamantamiento sea exitoso, que el niño haya recuperado el peso del nacimiento, que no hayan alertas en esa de los 15 y luego lo vamos a volver a ver cuando cumpla un mes para cerciorarnos de que todo vaya bien y que estemos cada vez pues barriendo más mitos y acompañando en ese momento tan especial, pero a la vez una situación que los padres pueden estar ansiosos, ya cada vez uno los ve que van llegando con más confianza, cada vez uno los ve diferentes, ¿verdad? Con relación a esa consulta telefónica prenatal pediátrica que se pudiera hacer, pero otras consultas también una vez que el bebé ha nacido, quiero no despedirnos sin tocar el punto de la dermatosis, las dermatosis transitorias del recién nacido, que son muchas y múltiples y que a veces alarman con creces, sobre todo esos niñitos que tienen esa costra láctea, esa dermatitis seborreica quizás extensa, y que muchas veces cuando tienen una eritrodermia o cuando están rojitos o tienen un sarpullido, un brote, una erupción, unas pepitas, unos granitos, como ustedes llaman, que se extienden, tenemos que hacer la valoración presencial. Un bebé pequeñito no se puede ver. No, doctora, a veces me dicen, quítale la ropa. No, ¿y por qué le voy a quitar la ropa si lo tienes aquí en la cara? Un bebé pequeñito de este tamaño, igual que los grandes, dermatología, hay que ver al paciente completo, porque lo que tiene aquí a lo mejor tú no te has dado cuenta y también tiene un eritema perianal, y entonces el tratamiento no va a ser una cremita, ni espérate a ver si se le pasa, sino que tenemos que actuar de otra manera. Saludos al doctor. El doctor Pablo Hernández es ginecobstetra y también es perinatólogo, y a él lo tenemos invitado para hablar de la consulta prenatal, pero esa consulta preconcepcional con el obstetra, y también para hablar de algunas entidades que pueden ser detectadas a través de la ecografía ya en la consulta prenatal con el obstetra, como es él, el doctor Pablo Hernández, que pudieran ayudarnos a descartar o a identificar algunas patologías que si lo hacemos a tiempo en esas consultas, antes de que el embarazo vaya ya llegando a su fin, podemos solucionar los problemas en pro de la salud y el bienestar tanto de la madre como del bebé. El camino debería ser consulta preconcepcional, que los padres hagan esa consulta preconcepcional para que evalúen riesgos, para que especialmente si hubo un antecedente de un embarazo con una evolución que no fue satisfactoria, hubo pérdidas, para saber cómo estamos yendo al embarazo, ese sería el primer paso. Que los papás hagan la consulta preconcepcional, luego una consulta prenatal con todas sus directrices, que se cumplan todo, y luego nosotros en ese tercer trimestre, Miriam, que no lo hemos dicho, la consulta pediátrica prenatal es ideal hacerla en ese tercer trimestre, unos hablan entre la semana 32 a la 36, no hacerla tan cercana al momento del nacimiento por si acaso hay un nacimiento prematuro, entonces ya tengamos las indicaciones antes. Y luego, por supuesto, la consulta del recién nacido y todas las del niño sano. Mi hijo nació con trisomía 18 y ya va a cumplir 3 añitos. Todo eso es muy importante, incluso no solamente con las trisomías o con las alteraciones de índole genético, sino cuando el bebé no viene bien por otras alteraciones con ocasión del crecimiento o el desarrollo intrauterino, que no son genéticos, sino congénitos, y saber si usted está dispuesto a que se reanime a ese bebé o no. Hasta eso, hasta la programación de qué podemos hacer y hasta dónde intentar salvar la vida de su bebé, hasta eso es motivo de conversación en la consulta prenatal pediátrica, preferiblemente con la matrona, doula, con el pediatra, con el neonatólogo, con el obstetra y con el geneticista. Pues no me queda más que agradecerte muchísimo, María Auxiliadora, todo lo que estás haciendo por la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, o desde la sociedad para todos nuestros pacientes, todas nuestras madres, toda nuestra familia. Y a todos ustedes por habernos acompañado, también les doy las gracias
Recuerden que este vídeo lo subimos al canal de YouTube de Piel a Piel, que les invito a que se conecten, sigan, se suscriban, den los likes si les parece conveniente y a que sigan a la doctora en Instagram en Habla Mi Pediatra. Gracias. Gracias por la invitación, fue un placer y realmente cada vez que hablamos con un colega nos sentimos que está afuera, lo sentimos cercano y quiero que recibas pues esa cercanía virtual de Venezuela y de todos los que estamos aquí para ti. Muchísimas gracias. Yo no estoy allá físicamente, pero me siento que vivo y sigo en Venezuela. Un abrazo y que Dios los bendiga. Igual, amén. Feliz noche. Que les vaya bien con el calor. Okay. Bye.